No estaba seguro de dónde más publicar estas historias, así que pensé en compartirlas aquí. He sido oficial SAR durante algunos años, y en el camino he visto algunas cosas que creo que les interesarán. Tengo un historial bastante bueno en la búsqueda de personas desaparecidas. La mayoría de las veces simplemente se desvían del camino o se deslizan por un pequeño acantilado y no pueden encontrar el camino de regreso. La mayoría de ellos han oído el viejo dicho de quédate donde estás y no se alejan mucho. Pero he tenido 2 casos en los que eso no sucedió. Ambos me molestan mucho y los uso como motivación para buscar aún más en los casos de personas desaparecidas que me llaman. El primero fue un niño que estaba recogiendo bayas con sus padres. Él y su hermana estaban juntos y ambos desaparecieron casi al mismo tiempo. Sus padres los perdieron de vista durante unos segundos y en ese momento ambos niños aparentemente se alejaron. Cuando sus padres no pudieron encontrarlos, nos llamaron y salimos a buscar en la zona. Encontramos a la hija bastante rápido, y cuando le preguntamos dónde estaba su hermano, ella nos dijo que el hombre oso se lo había llevado. Ella dijo que él le dio bayas y le dijo que se quedara callada, que quería jugar con su hermano un rato. La última vez que vio a su hermano, él estaba montado en los hombros de el hombre oso y parecía tranquilo. Según la madre, su hija se había subido a un árbol para tener una mejor vista del bosque y nunca volvió a bajar. Esperaron en la base del árbol durante horas, llamándola por su nombre, antes de pedir ayuda. Nuevamente buscamos por todas partes y nunca encontramos rastro de ella. No tengo idea de dónde pudo haber ido, porque ni su madre ni su abuelo la vieron bajar. Algunas veces salí solo a buscar con un canino y trataron de llevarme directamente a los acantilados. Ni colinas, ni siquiera paredes rocosas. Acantilados rectos y escarpados sin posibles asideros. Siempre resulta desconcertante, y en esos casos solemos encontrar a la persona al otro lado del acantilado o a kilómetros de donde nos ha llevado el canino. Un caso particularmente triste fue el de la recuperación de un cuerpo. Una niña de 9 años cayó por un terraplén y quedó empalada en un árbol muerto en la base. Fue un accidente completamente extraño, pero nunca olvidaré el sonido que hizo su madre cuando le contamos lo que había sucedido. Vio cómo cargaban la bolsa para cadáveres en la ambulancia y dejó escapar el gemido más inquietante y desgarrador que jamás haya escuchado. Era como si toda su vida se derrumbara a su alrededor y una parte de ella hubiera muerto con su hija. Otro oficial del SAR me contó que se suicidó unas semanas después de lo ocurrido. No podía vivir con la pérdida de su hija. Me unieron a otro oficial del SAR porque habíamos recibido informes de osos en el área. Estábamos buscando a un tipo que no había regresado a casa de un viaje de escalada cuando se suponía que debía hacerlo, y terminamos teniendo que escalar mucho para llegar a donde pensamos que estaría. Lo encontramos atrapado en una pequeña grieta con una pierna rota. No fue agradable. Había estado allí durante casi 2 días y era evidente que su pierna estaba infectada. Pudimos meterlo en un helicóptero y uno de los paramédicos me dijo que el tipo estaba absolutamente inconsolable. Siguió hablando de que le había ido bien y que cuando llegó a la cima había un hombre allí. Dijo que el hombre no tenía equipo de escalada y que vestía una parca y pantalones de esquí. Caminó hacia el tipo y cuando el tipo se giró, dijo que no tenía cara. Estaba simplemente en blanco. Se asustó y terminó intentando bajar de la montaña demasiado rápido, razón por la cual se cayó. Dijo que pudo oír al tipo toda la noche, bajando de la montaña y dejando escapar esos horribles gritos ahogados. Esa historia me molestó muchísimo. Me alegro de no haber estado allí para escucharlo. Una de las cosas más aterradoras que me ha pasado alguna vez fue la búsqueda de una joven que se había separado de su grupo de excursionistas. Estuvimos fuera hasta bien entrada la noche porque los perros habían captado su olor. Cuando la encontramos, estaba acurrucada bajo un gran tronco podrido. Le faltaban los zapatos y la mochila y estaba claramente en shock. No tenía ninguna herida
y pudimos hacer que caminara con nosotros de regreso a la base de operaciones. En el camino, ella seguía mirando detrás de nosotros y preguntándonos por qué nos seguía ese hombre grande de ojos negros. No pudimos ver a nadie, así que lo descartamos como algún síntoma extraño de shock. Pero cuanto más nos acercábamos a la base, más agitada se ponía esta mujer. Ella seguía pidiéndome que le dijera que dejara de hacerle muecas. En un momento se detuvo, se dio la vuelta y comenzó a gritarle al bosque, diciendo que quería que él la dejara en paz. Ella no iba a ir con él, dijo, y no nos entregaría. Finalmente conseguimos que siguiera moviéndose, pero empezamos a escuchar ruidos extraños a nuestro alrededor. Era casi como toser, pero más rítmico y profundo. Era casi como un insecto. Realmente no sé de qué otra manera describirlo. Cuando estábamos dentro del sitio de operaciones base, la mujer se vuelve hacia mí y sus ojos están tan abiertos como puedo imaginar que un humano podría abrirlos. Ella toca mi hombro y dice: Dice que te diga que aceleres. No le gusta mirar la cicatriz en tu cuello. Tengo una cicatriz muy pequeña en la base de mi cuello, pero está casi escondida debajo del cuello y no tengo idea de cómo la vio esta mujer. Justo después de que ella lo dice, escucho esa tos extraña justo en mi oído y casi salto fuera de mi piel. La llevé a operaciones, tratando de no mostrar lo asustado que estaba, pero debo decir que estaba muy feliz cuando salimos del área esa noche. Esta es la última que contaré, y probablemente sea la historia más extraña que tengo. Ahora, no sé si esto es cierto en todas las unidades SAR, pero en la mía es algo tácito y regular con el que nos topamos. Puedes intentar preguntar al respecto con otros oficiales SAR, pero incluso si saben de lo que estás hablando, probablemente no dirán nada al respecto. Nuestros superiores nos han dicho que no hablemos de ello, y llegados a este punto, todos nos hemos acostumbrado tanto que ya ni siquiera parece extraño. En casi todos los casos en los que nos adentramos mucho en la naturaleza, estoy hablando de 30 o 40 millas, en algún momento encontraremos una escalera en medio del bosque. Es casi como si tomaras las escaleras de tu casa, las recortaras y las pusieras en el bosque. Pregunté al respecto la primera vez que vi algunos, y el otro oficial simplemente me dijo que no me preocupara, que era normal. Todos a los que pregunté dijeron lo mismo. Quería ir a verlos, pero me dijeron, muy enfáticamente, que nunca debía acercarme a ninguno de ellos. Ahora, cuando me los encuentro, simplemente los ignoro porque sucede con mucha frecuencia. Tengo muchas más historias y supongo que si alguien está interesado, mañana contaré algunas. Si alguien tiene alguna teoría sobre las escaleras, o si también las ha visto, hágamelo saber. Así que volví a conectarme esta noche y quedé impresionado por la asombrosa cantidad de interés que esto parece haber generado. En primer lugar, abordaré algunas cosas que ustedes han mencionado. Ha habido una abrumadora cantidad de personas mencionando la similitud entre algunas de mis historias y las de David Paulides. Te aseguro que no estoy tratando de estafarlo de ninguna manera. No tengo nada más que respeto por el tipo. De hecho, él es lo que me inspiró a escribir esto, porque puedo verificar muchas de las cosas de las que habla. Tenemos muchos de estos extraños casos de personas desaparecidas y la mayoría de las veces no se resuelven. O eso, o los encontramos en lugares donde no tienen por qué estar. Personalmente, no he asistido a muchas llamadas de este tipo, pero compartiré algunas que he visto y una historia que me contó mi amigo que se relaciona con esto. Hubo muchos comentarios sobre las escaleras, así que lo abordaré brevemente aquí. Vienen en una variedad de formas, tamaños, estilos y condiciones. Algunas están bastante deterioradas, solo ruinas, pero otras son nuevas. Vi un juego que parecía salido de un faro. Eran de metal y en espiral, casi anticuados. Las escaleras no suben infinitamente, ni más allá de lo que puedo ver, pero algunos escenarios son más altos que otros. Como dije antes, imagina las escaleras de tu casa, como si alguien las hubiera cortado y pegado en medio de la nada. No tengo fotos. Nunca se me ocurrió volver a intentarlo después de la primera vez. Y realmente, no tengo ganas de arriesgar mi trabajo por eso.
Muy bien, pasemos a las nuevas historias. En lo que respecta a las personas desaparecidas, diría que aproximadamente la mitad de las llamadas que recibo están relacionadas con eso. Las otras son llamadas de rescate. Personas que caen por acantilados y se lastiman, resultan heridas por el fuego. No creerías con qué frecuencia sucede esto, en su mayoría jóvenes ebrios. Somos un equipo muy unido y contamos con veteranos que son excelentes para encontrar señales de personas perdidas. Eso es lo que hace que estos casos en los que nunca encontramos ningún rastro de ellos sean tan frustrantes. Uno en particular nos molestó a todos porque encontramos un rastro de ellos, pero generó más preguntas que respuestas. Un hombre mayor había estado caminando solo por un sendero bien establecido, pero su esposa lo llamó para decirle que no había regresado a casa cuando debería haberlo hecho. Aparentemente tenía antecedentes de convulsiones y a ella le preocupaba que no hubiera tomado su medicación y hubiera sufrido una en el camino. Antes de que preguntes, no tengo idea de por qué él pensó que estaba bien salir solo o por qué ella no fue con él. Salimos en una formación de búsqueda estándar y no pasó mucho tiempo antes de que uno de nuestros veterinarios encontrara señales de que el tipo se había salido del camino. Nos agrupamos y lo seguimos, extendiéndonos en abanico para asegurarnos de que cubríamos la mayor cantidad de terreno posible. De repente llega una llamada por radio que nos dice que todos regresemos a la ubicación del veterinario y vamos de inmediato, porque esto generalmente significa que la persona desaparecida está herida y necesitamos un equipo completo para ayudar a sacarla de manera segura. Nos volvemos a encontrar y el veterinario está parado en la base de un árbol con las manos a los lados de la cabeza. Le pregunto a mi amigo qué está pasando y señala las ramas de este árbol. Casi no podía creer lo que estaba viendo, pero hay un bastón colgando de una rama al menos a 10 metros del suelo. La pequeña correa en el mango se ha enrollado alrededor de la rama y simplemente está colgando allí. No hay manera de que el tipo pudiera haberlo arrojado tan lejos, y no vemos ninguna otra señal de que todavía esté en el área. Llamamos al árbol, pero es obvio que no hay nadie en él. Todos nos quedamos rascándonos la cabeza. Incluso sacamos a nuestros caninos, pero pierden su olor mucho antes que este árbol. Finalmente, la búsqueda se cancela porque hay otras llamadas que tenemos que atender, y pasado cierto punto no hay mucho que podamos hacer. La esposa del hombre nos llamó todos los días durante meses, preguntándonos si habíamos encontrado a su marido, y fue desgarrador escucharla cada vez más desesperada. No estoy seguro de por qué esta llamada en particular fue tan perturbadora, pero creo que fue simplemente la pura improbabilidad de que sucediera. Eso y las preguntas que se plantearon. ¿Cómo diablos había acabado ahí el bastón de este tipo? ¿Alguien lo mató y lo arrojó allí como un trofeo extraño? Hicimos todo lo posible para encontrarlo, pero fue casi como una burla. Los niños desaparecidos son los más desgarradores. No importa en qué circunstancias desaparezcan. Nunca es fácil y siempre tememos a los que encontramos fallecidos. No es común, pero sucede. David Paulides habla mucho sobre los niños que los equipos SAR encuentran en lugares donde no deberían o no podrían estar. Honestamente, puedo decir que he oído hablar de este tipo de cosas más de lo que las he visto, pero compartiré una de las que pienso mucho y que presencié personalmente. Una madre y sus 3 hijos estaban de picnic en un área del parque que tiene un pequeño lago. Uno tiene 6, uno tiene 5 y el otro tiene aproximadamente 3. Los observa a todos muy de cerca y, según ella, nunca los pierde de vista en ningún momento. Tampoco vio a nadie más en la zona, lo cual es importante. Ella empaca sus cosas y comienzan a regresar al área de estacionamiento. Ahora bien, este lago está a solo 2 millas dentro del bosque y está en un sendero muy claramente establecido. Es casi imposible perderse al llegar desde la zona de aparcamiento.
a menos que te salgas deliberadamente del camino como un imbécil. Sus hijos caminan delante de ella, cuando escucha lo que suena como si alguien viniera por el camino detrás de ella. Se da vuelta, y en los aproximadamente 4 segundos que no mira, su hijo de 5 años desaparece. Ella imagina que se salió del camino para orinar o algo así, y les pregunta a los otros dos a dónde fue. Ambos le dicen que un hombre grande con cara de miedo salió del bosque junto a ellos, tomó la mano del niño y lo llevó hacia los árboles. Los 2 niños restantes no parecen molestos. De hecho, ella dice más tarde que parece que los han drogado. Son algo espaciales y borrosos. Entonces, por supuesto, ella se asusta y comienza a buscar frenéticamente a su hijo en el área. Ella está gritando su nombre y dice que en un momento cree haberlo escuchado responderle. Ahora, obviamente, no puede correr a ciegas hacia el bosque. Tiene a los otros 2 niños, así que llama a la policía y nos envían inmediatamente. Respondemos y comenzamos la búsqueda. En el transcurso de esta búsqueda que se extiende por kilómetros, nunca encontramos un solo rastro del niño. Los caninos no pueden detectar ningún olor. No encontramos ropa, ni arbustos rotos, ni literalmente nada que indique que hay un niño allí. Por supuesto, hay sospechas sobre la madre por un tiempo, pero está bastante claro que todo esto la destruye por completo. Buscamos a este niño durante semanas, con mucha ayuda voluntaria, pero eventualmente la búsqueda se agota y tenemos que seguir adelante. Sin embargo, los voluntarios siguen buscando y un día recibimos una llamada por radio informándonos que se ha encontrado un cuerpo y es necesario recuperarlo. Nos dicen la ubicación y ninguno de nosotros puede creerlo. Pensamos que tiene que ser un niño diferente. Pero vamos allí, a unos 24 kilómetros del lugar donde desapareció, y efectivamente encontramos el cuerpo del niño que estábamos buscando. He estado tratando de descubrir cómo este niño llegó a donde llegó desde que lo encontramos, y nunca he encontrado una respuesta. Un voluntario se encontraba casualmente en el área, porque pensó que también podría buscar en lugares donde a nadie más se le ocurriría hacerlo en caso de que hubieran arrojado el cuerpo. Llega a la base de una pendiente alta y rocosa y, a mitad de camino, ve algo. Mira a través de sus binoculares y, efectivamente, es el cuerpo de un niño pequeño metido en una pequeña abertura en la roca. Reconoce el color de la camisa del niño, por lo que sabe de inmediato que es el niño desaparecido. Entonces es cuando llama y nos envían. Nos tomó casi 1 hora bajar su cuerpo, y ninguno de nosotros podía creer lo que estábamos viendo. Este niño no solo estaba a 15 millas de donde había comenzado, sino que no había manera posible de que hubiera llegado allí por sí solo. Esta pendiente es traicionera, y es difícil incluso para nosotros con nuestro equipo de escalada. Un niño de 5 años no tenía forma de subir hasta allí. De eso estoy seguro. No solo eso, sino que el niño no tiene ni un rasguño. Ya no tiene zapatos, pero sus pies no están dañados ni sucios. Así que no fue como si un animal lo arrastrara hasta allí. Y por lo que podemos ver, no lleva muerto tanto tiempo. Había estado allí más de 1 mes para ese momento, y parecía que solo había estado muerto, como máximo 1 o 2 días. Todo fue increíblemente extraño, y fue una de las llamadas más desconcertantes en las que he asistido. Más tarde descubrimos que el forense determinó que el niño había muerto por exposición. Había muerto congelado, probablemente a altas horas de la noche, 2 días antes de que lo encontráramos. No hubo sospechosos ni respuestas. Hasta la fecha es una de las cosas más raras que he visto en mi vida.